Buenos días, maestros. Les voy a compartir el acuerdo número 160621, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Al margen un sello en el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º, 4º y 5º párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2, 5, 7, 21, 61, 62, 64, fracciones 2, 78, 84 y 113, fracciones 22 de la Ley General de Educación, 1 y 4, primer párrafo, y 5, fracciones 1 y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Y, considerando que el artículo 3º, párrafo 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Que los artículos 2, 21, primer párrafo y 72, primer párrafo de la Ley General de Educación, disponen que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio, y que los educandos son los sujetos más valiosos de la educación, con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Que el 29 de marzo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 11 de marzo del 2019 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación y promoción, regulación y certificación de los educandos de educación básica, Acuerdo 11 de marzo del 2019, mismo que establece en el artículo 2 de su anexo que la evaluación del aprendizaje es parte sustancial del proceso educativo y constituye una fuente de información para verificar el cumplimiento del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Que el 28 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 2612-20, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 para el ciclo escolar 2020-21, Acuerdo 2612-20, el cual en su numeral primero dispone que tiene por objeto establecer las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV COVID-19 para el ciclo escolar 2020-2021. Que asimismo, el numeral 10 del Acuerdo 2612-20 establece que en caso de que así lo determine el docente y al no existir condiciones objetivas para formular un criterio, las calificaciones o valoraciones que se registren serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo 2020-2021, según lo establezca la norma correspondiente, por lo que se hace necesario establecer disposiciones específicas para el cierre del ciclo escolar 2021 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica, preescolar, primaria y secundaria en beneficio de los educandos, y que en virtud de que prevalece la emergencia sanitaria, las acciones extraordinarias en materia de salubridad
general y de la fuerza mayor declarada por la autoridad competente ante la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-19 y que es mandato constitucional, tanto el derecho a la protección de la salud como la educación, resulta necesario emitir el siguiente acuerdo número 160621, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-21, en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-19. Primero, el presente acuerdo tiene por objeto regular las acciones específicas y extraordinarias ante el periodo de contingencia sanitaria por causa de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021. Segundo, como parte del acompañamiento y sinergia que se ha establecido en el periodo de confinamiento por la contingencia sanitaria para la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, deberá garantizarse la participación activa y coordinada de todos los involucrados, autoridades educativas y escolares, docentes, madres, padres de familia o tutores y educandos. Tercero, el registro de las calificaciones finales correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 tomará en cuenta los logros de los aprendizajes de los educandos obtenidos a la distancia durante el ciclo escolar, considerando los niveles de comunicación y participación en las actividades señaladas por el personal docente conforme a lo siguiente. Inciso A, las alumnas y los alumnos con los cuales se mantuvo el nivel de comunicación y participación sostenida durante los 3 periodos de evaluación serán acreditados y promovidos conforme a las disposiciones previstas en el Acuerdo 11 de marzo 2019, a excepción del criterio de asistencia, conforme al numeral 9 del Acuerdo 26-12-20. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta de calificaciones será de 6. Inciso B. Las alumnas y los alumnos con los que se mantuvo un nivel de comunicación y participación intermitente en 1, 2 o los 3 periodos de evaluación y en caso de que existan condiciones para ello, el docente del grupo de asignatura realizará una valoración general de los conocimientos logrados durante el ciclo escolar o de los periodos de evaluación sin información. Para ello podrá considerar la realización de tareas, trabajos, actividades académicas extraordinarias, adicionales u otros aspectos que demuestren los aprendizajes y saberes adquiridos del educando. Cuando se trate de educandos con discapacidad, la valoración general deberá realizarse considerando las características y formatos accesibles que se han implementado para la atención de los que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Al resultado de ese proceso se le asignará una calificación en los siguientes términos. En educación primaria se asignará una calificación global del grado y se registrará como promedio final de grado. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta de calificaciones será 6. En educación secundaria se asignará una calificación global de asignatura. De la suma de las calificaciones se obtendrá un promedio final de grado. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta de calificación será de 6. Pues ya lo que se había dicho, cuando se tenga una calificación, pues se van a duplicar las otras dos para los otros 2 trimestres faltantes. Cuando nada más se tenga 2 o cuando se tengan 2, bueno, pues se suman y el promedio es el que se va a colocar en la faltante. Entonces aquí nos dice que pues la calificación mínima será de 6 cuando la comunicación sea intermitente en uno o en los 2 periodos. Y pues lo que se nos había dicho de duplicar la calificación o sacar un promedio. Seguimos. Las calificaciones globales serán asentadas en la boleta de evaluación en el espacio de promedio final. En caso de que no existan condiciones para llevar a cabo la valoración general del educando, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente, conforme lo señalado en el numeral 7 del Acuerdo 26-12-20.
En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerá una calificación global de grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Entonces, pues aquí nos dicen que va a haber un periodo extraordinario de recuperación. Las alumnas y los alumnos con los cuales se mantuvo el nivel de comunicación prácticamente inexistente se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda sin información, conforme a lo siguiente. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, obteniendo la calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Entonces, bueno, pues cuando la comunicación sea inexistente, pues va a haber un periodo también extraordinario de recuperación. También cuando haya información insuficiente, otro periodo extraordinario de recuperación. Mientras tanto, solamente se va a poner un guión en medio. Los educandos de primaria y secundaria que transitan al siguiente nivel educativo, independientemente de los niveles de comunicación y participación, deberán considerar los procesos señalados en el numeral sexto del presente acuerdo. En caso de que el docente lo determine, las madres, padres de familia o tutores podrán apoyar en la demostración de las actividades desarrolladas por sus hijos, hijas, pupilos durante el periodo de confinamiento como parte del acompañamiento realizado, el cual deberá ser valorado por el propio docente del grupo o de asignatura que corresponda al educando. Adicionalmente, el docente del grupo o de asignatura podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia o tutores en los casos en que su consideración sea necesaria. Estas deberán dar continuidad al desarrollo de los aprendizajes y saberes relevantes de las alumnas y alumnos. En ninguno de los casos podrá retenerse a los educandos en el grado escolar en el cual se encuentran inscritos, considerando que se encuentran sujetos a un proceso de valoración extraordinaria. Entonces, primero debe de hacérseles pues el periodo extraordinario de recuperación para pues saber o poder estar en posibilidades de promoverse o no promoverse. La valoración diagnóstica. No, es cuarto. Con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo nacional, se establece un periodo extraordinario de recuperación, el cual aplicará del inicio del ciclo escolar 2021-2022 hasta el término del primer periodo de evaluación, el cual partirá de una valoración diagnóstica de los educandos a cargo del docente del grupo de asignatura, con la cual diseñará un plan de atención bajo un esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. Aquí está ya. En el primer trimestre habrá un periodo extraordinario de recuperación. En el primer trimestre del 2021-2022 va a partir de una valoración diagnóstica que le va a aplicar el docente del grupo y posteriormente se diseñará un plan de atención para nivelarle el grado o la asignatura que le permita avanzar al siguiente grado escolar. Aquí está ya más claro. La valoración diagnóstica y el plan de atención se realizará a todos los educandos sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente, así como inexistente en el ciclo apenas concluido. El plan de atención de los educandos podrá ampliar sus alcances durante todo el ciclo escolar 2021-2022 con actividades adicionales, ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas y otras estrategias que permitan, además de la recuperación de aprendizajes del grado previo, avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. En todos los grados y niveles se priorizará un enfoque que fortalezca
y asegure los aprendizajes fundamentales para garantizar la permanencia y tránsito de las alumnas y alumnos. El plan de atención deberá considerar el plan de intervención y o proyecto de vida en el caso de los educandos con discapacidad. Ahí está. Quinto, concluido el periodo extraordinario de recuperación, se llevará a cabo el registro de las calificaciones finales correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 de los educandos con boletas de evaluación con leyenda, información insuficiente o sin información, por los que se les deberá emitir una nueva boleta respecto del ciclo escolar 2020-2021. Para ello, las autoridades educativas locales y las autoridades educativas federal de la Ciudad de México realizarán las gestiones necesarias para efecto de emitir dicha boleta. Aquí está concluido el periodo extraordinario de recuperación. Se llevará a cabo el registro de las calificaciones finales en la boleta a los alumnos, obviamente con información insuficiente o sin información. Ya que se tenga esa calificación, a estos alumnos se les va a emitir la boleta ya con la calificación que obtuvieron. En aquellos casos en los cuales los educandos demostraran contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2020-2021 y que ameriten una calificación mayor a la sentada en la boleta de calificaciones o certificado, el docente de grupo o asignatura o director de la escuela podrá realizar la rectificación de la calificación y emitirlo nuevamente. Las autoridades escolares, así como las áreas de control escolar, deberán realizar las gestiones necesarias con la finalidad de ejecutar el cambio de las calificaciones de manera inmediata y registrarlo en los sistemas de información escolar correspondientes. Dicha rectificación podrá realizarse hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022 en términos del primer párrafo del numeral cuarto del presente acuerdo. Aquí está también para los alumnos que requieran pues corrección de calificaciones porque creen que ameriten una calificación más alta, pues podrán demostrarlo y podrán pues obviamente realizar una nueva evaluación para que pues se les pueda rectificar en la boleta. Si es que ellos consideran que pues pudieran demostrar mayores conocimientos, habilidades y destrezas. Ellos consideran que tienen pues o ameritan una mayor calificación, sobre todo, pues pueden solicitar que pues se les haga una nueva valoración. Sexto, a efecto de garantizar el derecho de los educandos de contar con una calificación para favorecer su tránsito en el sistema educativo nacional previo a la conclusión del ciclo 2021, los educandos que así lo soliciten y siempre que existan condiciones sanitarias idóneas que permitan realizar el servicio público educativo de forma presencial en la región donde se encuentren, previo acompañamiento académico con los ajustes razonables, generales y personalizados, podrán someterse a los siguientes procesos. En el nivel de secundaria se establecerán 2 procesos de regularización. En el nivel de secundaria se aplicarán 2 procesos de evaluación general de conocimientos. Los resultados de las evaluaciones de estos procesos deberán emitirse antes de iniciar el ciclo escolar 21-22, con lo que permitirá la certificación oportuna de los educandos para su inscripción al siguiente grado o nivel educativo de conformidad con las fechas que establezca y dé a conocer oportunamente la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Séptimo, las acciones para la implementación del periodo extraordinario de recuperación, regularización y rectificación de calificaciones serán determinadas por los docentes en el Pleno del Consejo Técnico Escolar, considerando las circunstancias, necesidades y organización de cada escuela y, en su caso, los momentos establecidos en la tabla contenida en el siguiente numeral. Aquí están los procesos extraordinarios de recuperación, regularización y rectificación. Serán determinados en el Consejo Técnico
escolar. Bueno, también podemos considerar estos procesos. Registro y comunicación de los resultados de la evaluación. Los últimos 4 días del ciclo escolar 2021. Periodo de regularización y evaluación general de conocimientos previo a la conclusión del ciclo escolar 2021. Periodo extraordinario de recuperación del inicio del ciclo escolar 21-22 hasta el término del primer periodo de evaluación. Rectificación de calificación, en su caso la emisión de la nueva boleta de calificaciones. La rectificación podrá realizarse hasta la primera evaluación del ciclo escolar 21-22. Valoración diagnóstica las primeras 2 semanas del ciclo escolar 21-22. Plan de atención al concluir la valoración diagnóstica. Su periodicidad varía según las circunstancias de cada educando, pudiendo ser hasta la primera evaluación del ciclo escolar 21-22 o durante todo el ciclo señalado con anterioridad. Noveno, para la puesta en marcha de los procesos a que se refiere el numeral que antecede, se deberá considerar lo siguiente. En las entidades federativas en las cuales el semáforo epidemiológico se encuentra en verde de conformidad con el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias emitidas por la Secretaría de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020, mismo que fue modificado por diverso publicado el día siguiente. Las autoridades escolares y educativas deberán priorizar la atención de los educandos que durante el ciclo escolar mantuvieron un nivel de comunicación y participación intermitente o prácticamente inexistente para su atención en la escuela. Inciso B, en las entidades federativas en las cuales el semáforo epidemiológico se encuentra en amarillo, las autoridades escolares y educandos podrán organizar jornadas de atención de los educandos que durante el ciclo escolar mantuvieron un nivel de comunicación y participación intermitente o prácticamente inexistente para su atención en la escuela con base en un sistema de citas graduales escalonadas y manteniendo las medidas de higiene y sana distancia, además de considerar formatos accesibles cuando se trate de educandos con discapacidad. Lo anterior estará sujeto a la anuencia de las autoridades sanitarias locales o federales según corresponda y siguiendo los lineamientos que emitan para tal efecto. Aquí está, bueno, pues aquí es como terminamos, ya nada más siguen los transitorios, el acuerdo 160621. Pues es todo. Gracias por su atención.